Lo que acabas de ver es el impresionante operativo para trasladar a un detenido hacia los Estados Unidos. La avioneta en la que viajaba estaba custodiada por 3 helicópteros, varios vehículos blindados y más de 200 soldados del ejército. Te preguntarás quién es el hombre en cuestión y por qué estas increíbles medidas de prevención. Pues bien, su nombre es Jairo Orellana Morales y está siendo extraditado hacia suelo norteamericano desde su Guatemala natal. La razón: haber sido uno de los líderes narcos más salvajes y sanguinarios de los temibles Zetas. El capo de la droga tuvo un ascenso vertiginoso en el mundo criminal luego de ejecutar a sus enemigos y traicionar a sus aliados. Cualquiera que se cruzaba en el camino de este brutal sicario sediento de poder corría la misma suerte. Sin embargo, su reinado no duraría para siempre. En este nuevo video de Militarmente, conoceremos cómo el terrible narco guatemalteco acabó tras las rejas, el feroz y fatal enfrentamiento en el que fue atrapado y el enorme legado de maldad que antecedía al hombre que solo sabía hablar un idioma: el de la muerte. Guatemala sufre la penetración de poderosos carteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa y el de los Zetas, que trafican droga con la ayuda de capos locales que operan en la zona de la frontera común. Las autoridades estiman que cerca del 50% de las casi 6.000 muertes violentas anuales en Guatemala están asociadas a las actividades del narcotráfico y a la lucha entre pandillas. El territorio de México se encuentra repleto de cárteles dedicados al narcotráfico, capaces de utilizar los métodos más crueles para ejercer su control sobre las distintas poblaciones. Sin embargo, esto no quiere decir que el país sea su límite. Estos grupos delictivos se han expandido más allá de las fronteras y tienen feroces representantes en otras naciones. Ese era el caso de los Zetas, considerado el cártel más temido de todo México. Uno de sus líderes era Jairo Orellana Morales, también conocido por su alias El Pelón. Este despiadado criminal nació el 28 de septiembre de 1973 en Guatemala. En su adolescencia empezó a trabajar como sicario para la familia Lorenzana, un temible clan que opera en Hualán, departamento de Zacapa. Sus jefes empezaron a reconocerlo rápidamente gracias a su sangre fría para cumplir con los encargos más crueles. Como recompensa a sus méritos como pistolero, lo pusieron a cargo del negocio de la droga. Se ocupaba de organizar el transporte y distribución de la cocaína y de cobrar las deudas de la banda. Cuando alguien se rehusaba a pagar, no le temblaba el pulso para apretar el gatillo. El 25 de marzo de 2008, los Lorenzana mandaron a matar a Juancho León, un poderoso narco guatemalteco con el que mantenían una ardua rivalidad. No era un trabajo fácil, pero lograron contratar a una agrupación que tenía lo necesario para llevarlo adelante: los Zetas, probablemente el cártel mexicano más sanguinario. Orellana Morales entendió que una oportunidad única se presentaba ante él y se propuso ocupar el vacío dejado por el líder asesinado. El primer paso fue unirse con otro narco en ascenso llamado Mario Ponce, pero poco tiempo después su compañero fue capturado, lo que le dejó el camino libre. Desde ese momento se decidió a matar uno a uno a los antiguos lugartenientes de Ponce para quedarse con todo. Mientras tanto, también comenzó a tejer una alianza con los Zetas con el fin de controlar el tráfico de drogas desde Centroamérica a México. Esto no era un dato menor, ya que esta organización era la más temible, pero para entenderla debemos hacer un pequeño repaso por su historia. El camino de este sanguinario grupo, conformado por desertores de las fuerzas especiales al servicio del Cártel del Golfo,
comienza en la década de los 90. Al mismo tiempo, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron incluir militares en el combate contra el narcotráfico que se daba dentro de la frontera de ambos países. La Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana seleccionó a oficiales altamente capacitados y los incluyó en aquella lucha, pero había un gran problema. Para ese entonces las fuerzas ya se encontraban corrompidas. Los capos narco habían comenzado a reclutar a exmilitares y policías a los que alguna vez se enfrentaron, seduciéndolos con dinero para que se conviertan en sus guardaespaldas personales. Sin dudas, el caso más notorio de esto fue el de Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo. El criminal se encargó de contratar para su nuevo brazo armado a integrantes del GAFE, el destacado grupo de fuerzas especiales del ejército mexicano. Cuando el comando tomó forma, se le dio a conocer como Los Zetas en honor a su primer líder, Arturo Guzmán de Sena, un exmilitar cuyo nombre en clave para las comunicaciones radiales era Z1. Esta identificación de oficiales de alto rango se traspasó a la agrupación para designar a los demás capos, utilizando la última letra del alfabeto y un número. No obstante, otro de los fundadores de esta banda paramilitar, llamado Heriberto Lascano, propuso otra razón más intimidante para el nombre. Aseguró que era una especie de analogía con la última letra del abecedario y el vacío que le sigue. Dijo que después de la Z no hay nada. Es decir, si te enfrentas a ellos, lo que sigue será la muerte. Un grupo de hombres y mujeres busca cuerpos en un tubo en donde los Zetas arrojaban los cadáveres. Buscan tesoros. Así les dicen los integrantes del colectivo Madres Luna a los cadáveres que encuentran a su paso en fosas clandestinas. Con estos antecedentes, hacia el año 2000, la nueva facción se separó de la organización que le había dado vida para tomar su propio camino. Ya sin estar atado al Cártel del Golfo, el grupo afianzó su propia reputación y poco a poco se convirtió en el más violento y sanguinario de todo México. No era casualidad. Se trataba de personas preparadas para matar y con conocimiento de tortura aprendidos en el mundo militar. La única gran diferencia era que ahora se encontraban del lado del crimen y allí no existían reglas. Los Zetas fueron los primeros en utilizar crueles métodos para asesinar a sus rivales. Comenzaron a mutilar a sus víctimas y luego exponer públicamente partes de cuerpos desmembrados para enviar mensajes a sus enemigos. Así, lo que era crimen y violencia se convirtió definitivamente en una brutalidad desmedida dentro de las organizaciones delictivas. Regresando al protagonista de nuestro video, podemos decir que Jairo Orellana Morales se sentía muy cómodo con esta aterradora vida. Por eso la cercanía con el grupo mexicano se dio de manera muy natural. El ascenso de El Pelón se efectuó con suma rapidez al tender lazos con un cártel tan reconocido. Sin embargo, él tenía sus propias tácticas para ganar terreno. Durante ese periodo de progreso se ganó otro sobrenombre, el Rey del Tumbe. La razón fue que gran parte de su poderío lo consiguió tumbando la droga de sus proveedores, es decir, robándola. Su estrategia era casi siempre la misma. Cuando acordaba comprar un cargamento a cárteles provenientes de Honduras o incluso dentro de Guatemala, los convencía de hacer la entrega en una zona que tenía bajo control. Entonces los estafaba, les quitaba la cocaína y luego mataba a los repartidores. Las investigaciones policiales que se llevaron a cabo más adelante confirmaron que al grupo hondureño Los Valles le robó 1.500 kilos de droga, mientras que a otro narco de ese país llamado Pipo le arrebató 1.200 kilos. De todas maneras, también abundan historias terribles sobre operaciones realizadas conjuntamente con los Zetas. En todas sobresale el inmenso poder de fuego desplegado y las masacres cometidas para aplastar enemigos y quedarse con el negocio.
El golpe más repugnante se produjo en mayo de 2011, cuando irrumpieron en la finca Los Cocos, en La Libertad, departamento de Petén. Allí se encontraban 27 jornaleros que fueron decapitados con motosierras y con su sangre escribieron amenazas contra las bandas rivales que controlaban la zona. Masacre en Guatemala. Sicarios decapitaron a 27 personas en una finca del norte del país la noche del 14 de mayo. Pero en realidad buscaban al dueño del predio, a quien hoy la policía investiga por supuesto vínculo con el narcotráfico. El gobierno de Álvaro Colom atribuye la matanza al cártel Los Zetas, que opera con impunidad en esa zona selvática del norte de Guatemala próxima a la frontera con México. Ahora bien, semejante grado de violencia llamó la atención de los Estados Unidos y eso provocó que comenzara el camino hacia la caída de El Pelón. En 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro norteamericano, solicitó a la justicia una orden de captura internacional para Orellana Morales. En el mapa que trazaron sobre la influencia del criminal se podían distinguir 3 rutas de la droga, que iban desde el departamento guatemalteco de Zacapa hasta México. Allí también se lo vinculó con los Zetas, y se lo consideró operador y líder de ese cártel en Guatemala. Ante todo esto, Washington dictó casi de inmediato un pedido de extradición que comenzó a ejercer presión sobre las autoridades del país centroamericano para asumir como prioritaria la captura del narco. De todas maneras, no sería una tarea sencilla. Existían varias cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, El Pelón se había sometido a varias cirugías luego de un intento de asesinato por parte de sus rivales. En 2012 estuvo a punto de morir cuando le lanzaron un feroz ataque, pero a pesar de que 7 personas perdieron la vida, él logró escapar. Dicho esto, ahora el gran desafío era poder reconocer su nueva fisonomía. Por otra parte, se encontraba la barrera de su protección personal. Orellana Morales tenía a varios actores del crimen de su lado, dando por descontado que las facciones mexicanas de los Zetas eran sus grandes aliados. El capo de la droga también estaba en pareja con Marta Julia Lorenzana Cordón, hija de su antiguo jefe, conocido como El Patriarca. De hecho, se presume que ella tuvo cierta influencia en los primeros pasos del narco, siendo el nexo ideal para generar contactos en el mundo criminal. Al sumarlo todo, se formaba una red de contención alrededor de uno de los delincuentes más despiadados. No obstante, las Fuerzas Armadas de Guatemala se convencieron de que nadie era intocable, y tarde o temprano iban a lograr acorralarlo. Y así fue. El Pelón, desde que las autoridades habían comenzado a perseguirlo, se había ocultado en la Hacienda Beatriz. Sin embargo, tras una ardua investigación, la búsqueda terminó el 15 de mayo de 2014. Agentes de las Fuerzas Especiales rodearon la propiedad que estaba a su nombre. De pronto, los sicarios que acompañaban a Orellana Morales lo advirtieron y se desató una terrible balacera. El enfrentamiento se extendió durante varias horas y 2 secuaces del narco fueron alcanzados por el fuego de los combatientes guatemaltecos. Ambos terminaron muertos. Otra víctima se sumó a los fallecidos, pero esta vez del otro bando. El agente Miguel Ángel Santiago Carranza, de tan solo 24 años, perdió la vida producto de una herida de bala. Era miembro del grupo de intervención y rescate de las Fuerzas Especiales que perseguían al narco desde hacía tiempo. Alrededor de las 5 de la tarde, y en vistas de que la embestida de los oficiales no se detendría, El Pelón decidió rendirse. Junto con él, otras 8 personas fueron capturadas y trasladadas a la capital del país para ser finalmente apresadas en una base de la Fuerza Aérea de Guatemala. Jairo Orellana Morales terminó siendo extraditado a los Estados Unidos bajo estrictas medidas de seguridad y custodiado por un gran número de soldados y agentes de la DEA. Era requerido por la Corte de Columbia, Virginia, por los delitos de conspiración y uso de armas de fuego para el tráfico de drogas a suelo estadounidense. El Pelón enfrentó las acusaciones y terminó detrás de las rejas,
mientras que una investigación sobre los bienes que había adquirido a través de los negocios delictivos llevó a incautar 17 propiedades, más de una veintena de cuentas bancarias y 4 empresas que eran una fachada para el lavado de dinero. Sin embargo, ese no era todo su legado. Las autoridades también analizaron el vacío que dejó el capo narco en las organizaciones criminales, asegurando que la captura de Orellana Morales provocó un fraccionamiento en el grupo, derivando en nuevos y repetidos hechos de violencia. Así fue la caída del líder más sanguinario de los Zetas en Guatemala. Pero si algo nos han enseñado estos cárteles del narcotráfico, es que siempre hay otra figura sedienta de poder esperando su turno para seguir cometiendo los actos más brutales. Con el tiempo sabremos si este país de Centroamérica podrá superar la maldad de Jairo Orellana Morales, un asesino de sangre fría que basó su dominio en la traición. Hay nombres propios que quedan marcados a fuego por el terror que infunden en la sociedad. Uno de ellos es el Mencho, quien se debe a su accionar sanguinario como capo narco. Este tipo de personalidades y liderazgos dictatoriales se convierten en leyenda de un solo hombre. Sin embargo, no siempre se piensa en quienes rodean a estas figuras. Es imposible levantar un imperio en soledad, sobre todo si se trata de un armado criminal tan poderoso y siniestro como el que llevaba adelante este capo narco. Se necesita gente de confianza y dispuesta a todo. Estas personas suelen pertenecer al ámbito más íntimo y privado del líder. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es la familia de Oseguera Cervantes? En el video de hoy vamos a explorar el perfil de este personaje y sus parientes más cercanos. Revisaremos sus andanzas criminales y cómo terminaron cuando decidieron romper la ley. En esta nueva entrega de Militarmente, conocerás a toda una familia criminal. No te muevas de tu asiento. Te prometemos, no te arrepentirás. En las infames páginas de la historia narco-mexicana, sobresale una figura que infunde miedo y peligro en toda la sociedad. Estamos hablando de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido en los círculos clandestinos como el Mencho. Su historia comenzó en la tranquila Aguililla, en el estado de Michoacán, el 17 de julio de 1966. Su vida, marcada por la pobreza, dio un giro oscuro cuando decidió abandonar la escuela a temprana edad para adentrarse en el mundo del narcotráfico. El Mencho no es un líder criminal común. Es el arquitecto de un imperio de violencia y corrupción llamado Cártel Jalisco Nueva Generación. Con una recompensa de $10 millones sobre su cabeza, sus acciones han llevado al CJNG a convertirse en una de las organizaciones criminales más peligrosas de México y del mundo. Su leyenda se forjó en la escalada criminal contra criminales y policías desde 2015, lo que desató un reinado de terror en varias ciudades mexicanas. La brutalidad y violencia desperdigada en Jalisco y alrededores bajo su mando le ha valido la etiqueta de enemigo principal del Estado. Así, las autoridades no hacen más que soñar con verlo tras las rejas. El CJNG se erigió como un contrapeso feroz en la lucha por el poder criminal, desafiando incluso al cártel de Sinaloa, dirigido por el mítico Chapo Guzmán, su antiguo aliado y actual némesis. Su capacidad para consolidar territorio y expandir sus operaciones hacia América, Asia, Europa y África ha elevado su estatus a nivel internacional, convirtiéndose en un grupo criminal tan monitoreado como el ISIS. La biografía de El Mencho es un relato de resistencia y astucia. Desde su migración ilegal a California en la década de 1980, donde se sumergió en el comercio de drogas y cambió de identidad para evadir a las autoridades, hasta su estancia en prisión en Estados Unidos, donde se forjó como líder. Su tiempo en el Cártel del Milenio y su ascenso tras la caída de líderes rivales son capítulos oscuros en la construcción de su imperio criminal. Pero la historia de El Mencho es también la narrativa de una lucha en la que el CJNG se enfrentó a la disidencia y se consolidó como un cártel autónomo, no sin antes desafiar en guerras internas al mismísimo Chapo Guzmán. La peligrosidad de este capo narco se manifestó en su capacidad para corromper a funcionarios gubernamentales, expandir operaciones criminales
y desatar una ola de violencia que ha dejado cicatrices imborrables en su territorio de acción. Su liderazgo ha transformado al CJNG en uno de los cárteles más rentables, con estimaciones que sitúan sus activos alrededor de 50.000 millones de dólares. Sin embargo, la marca más importante de esta agrupación, y del Mencho como líder, es el uso de una extrema violencia sin reparo alguno. Ningún hombre, anciano, mujer o niño está a salvo si el CJNG quiere su sangre. Para seguir generando terror, la gente de Oseguera Cervantes registra sus torturas y asesinatos en videos caseros que circulan en las redes sociales para atemorizar a la sociedad, a las autoridades y a sus enemigos. La casa de este delincuente, impulsada por recompensas millonarias y señalamientos de atentados, ha llevado a su presunta muerte en múltiples ocasiones, pero la confirmación de su deceso nunca fue ratificada. El desconocimiento sobre su paradero y estado vital solo ha aumentado el aura de misterio que envuelve a este maestro del crimen organizado. El Mencho permanece como el enigma más peligroso de todo México, desafiando a las autoridades y dejando al país sumido en la incertidumbre. Solo el tiempo dirá en qué momento será atrapado este oscuro personaje, que aún hoy, siendo uno de los mafiosos más sanguinarios y temidos de todo el planeta, sigue sin ser capturado por la justicia. Sin embargo, a pesar del siniestro ballet que el Mencho baila con las autoridades mexicanas, varios de sus familiares no han logrado evadir las garras de la ley. Muchos de ellos han sido apresados no solamente por la conexión sanguínea que comparten con el enigmático líder, sino por sus propios delitos de menor escala. El CJNG, catalogado como una amenaza tanto por las autoridades mexicanas como estadounidenses, no solo se dedica a actividades ilícitas en el país, sino que ha forjado alianzas estratégicas para lavar el dinero del narcotráfico. Por este motivo, en el radar del Departamento de Justicia de Estados Unidos se destacó una célula criminal clave, los Queenies. Este grupo, conformado por los hermanos Abigail y Gerardo González Valencia, desempeñó un papel crucial como brazo financiero del CJNG. Gerardo, también conocido como Lalo, tiene una relación con el cártel que va más allá de los negocios. Es cuñado de El Mencho. La relación con Oseguera Cervantes es de extrema prioridad, ya que Lalo es el hermano de la ex esposa del Mencho. Mientras que Gerardo era el brazo de las finanzas de la organización, el trabajo sucio quedaba en manos de su hermano Abigail, quien manejaba el brazo armado del cártel, ejerciendo la violencia y manteniendo a las autoridades y enemigos a raya. Estos criminales fueron atrapados entre 2015 y 2016. El arresto de Lalo fue especialmente cinematográfico. En un operativo internacional sin precedentes, las autoridades uruguayas lograron su detención. La captura se llevó a cabo en Montevideo, donde González Valencia se ocultaba tras una fachada de legalidad. Al ser apresado, amenazó con el asesinato de funcionarios, cosa que alertó a las autoridades que rápidamente empezaron a gestionar colaboración internacional para reducir su capacidad de influencia y daño. Después de una serie de audiencias legales, la justicia uruguaya dictaminó que fuera entregado a las autoridades estadounidenses. El día de su extradición, el criminal fue entregado a agentes norteamericanos en el aeropuerto, marcando el fin de su estancia en Uruguay y el comienzo de su estadía en Estados Unidos. A Gerardo se le imputa personalmente la coordinación de envíos masivos de drogas a dicho país. Además, se destaca su participación en operaciones interceptadas, como la incautación de cocaína oculta en cadáveres de tiburones congelados. Tras 4 años de prisión en Uruguay, Gerardo González Valencia fue finalmente extraditado a Estados Unidos en mayo de 2020. En julio de 2023, enfrentó su sentencia y fue condenado a cadena perpetua, la pena más alta del sistema jurídico norteamericano, aplicada solo en casos extremos de violencia de la ley. El Queenie sigue tras las rejas en México al día de hoy, enfrentando los impresionantes cargos de tráfico de drogas, homicidio, secuestros y otros delitos. Pero Gerardo y su hermano no fueron los únicos criminales que formaban parte de la mesa familiar del Mencho. Había parientes mucho más cercanos involucrados en el imperio narco del CJNG. La saga de detenciones familiares se extiende con Jessica Oseguera González, apodada La Negra. Nada más y nada menos que la primogénita de El Mencho. Su captura fue de película. En febrero de 2020,
Fue apresada al ingresar al Tribunal de Distrito de Columbia, en Washington, cuando se presentó para mostrar apoyo a su hijo, que estaba a punto de ser enjuiciado por lavado de dinero en operaciones financieras vinculadas al CJNG. Lamentablemente, no hay archivo del momento. Fue acusada de participar en transacciones con entidades comerciales que brindaban apoyo económico al cártel de su padre. Su arresto estuvo vinculado a 5 empresas, las cuales fueron incluidas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. En marzo de 2021, se declaró culpable y fue condenada a 30 meses de prisión. Sin embargo, sorprendentemente, en marzo de 2022, Jessica Oseguera fue liberada antes de la fecha prevista. También terminó de cumplir la última parte de su condena en un penal de mínima seguridad en California. Esto se debió supuestamente a una carta que le envió a la jueza a modo de confesión. Veamos unos fragmentos de la misma. Acepto completa responsabilidad y estoy muy arrepentida. Entiendo la magnitud de mis acciones. Me arrepiento de lo que hice. He aprendido mi lección y nunca lo repetiré en el futuro. Le pido a su señoría que tenga piedad con mi sentencia. La jueza accedió insólitamente a su pedido, seguramente coercionada por el poder del CJNG o algún tipo de acto de corrupción. Al día de la fecha se desconocen los motivos, pero su liberación generó controversia e indignó a la población. A pesar de haber sido puesta en libertad, está siendo investigada nuevamente y enfrenta nuevas implicaciones legales en México por el presunto delito de lavado de dinero. Sin embargo, la negra no es la única hija que conforma el conocido dicho de tal palo, tal astilla. Rubén Oseguera Cervantes, alias el Menchito, es uno de los hijos más peligrosos del Mencho. Sobre él pesan diversas acusaciones, entre las que se destacan las de conspirar deliberadamente para distribuir cocaína y metanfetamina en México y otros países, así como de utilización y portación de armas de fuego. También se lo asocia a la trata de personas en Jalisco y al tráfico de inmigrantes. Asimismo, se lo acusó de liderar un grupo de sicarios responsable de violentos actos en nombre del CJNG. De la misma manera que su padre, parece sentir atracción por cualquier actividad que tenga un tinte de criminalidad. El camino legal del hijo del Mencho estuvo marcado por 3 arrestos significativos. El primero ocurrió el 30 de enero de 2014 en Zapopan, Jalisco, pero fue liberado el 26 de diciembre de ese mismo año debido a la falta de pruebas para condenarlo. El segundo tuvo lugar el 23 de junio de 2015. Sin embargo, quedó en libertad el 2 de julio debido a irregularidades en su detención. Finalmente fue detenido nuevamente, esta vez bajo acusaciones de desaparición de personas, crimen que lo dejó tras las rejas hasta su extradición a Estados Unidos en 2020. En investigaciones posteriores, ya en esta nueva jurisdicción, descubrieron aún más crímenes. El Menchito desempeña un papel crucial en la administración de las operaciones del CJNG, supervisando la compra y venta de estupefacientes desde América del Sur hasta México. La historia judicial de Rubén Oseguera fue oficialmente trasladada a los tribunales de Washington en febrero de 2020, cuando México accedió a su extradición. Veamos cómo es ingresado en el sistema penal norteamericano, lugar en donde espera su juicio programado para octubre de 2024. Podría suponerse que estos genes delictivos fueron heredados de su padre, pero quizás la madre también haya tenido algo que ver. La sombra de la justicia también se ciñe sobre la esposa de El Mencho, Rosalinda González Valencia, alias La Jefa, quien fue acusada de presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. La mujer fue apresada por los cargos de ser responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita en beneficio del CJNG. Es decir, con dinero manchado de sangre del narcotráfico. Nada mejor que manejar los negocios en familia. A pesar de los argumentos de la defensa sobre posibles daños a la integridad física de la jefa tras las rejas, un tribunal colegiado en Morelos ratificó la resolución sobre la medida cautelar que se aplica a González Valencia. El abogado presentó un recurso que ya había sido rechazado 2 veces, subrayando la necesidad de considerar los problemas de salud de la acusada. En una reversión judicial en julio de 2023, se destacó que los padecimientos médicos de la jefa ya fueron analizados y reconocidos como graves, pero no terminales. El 6 de octubre de 2023, las autoridades que revisaron la sentencia recurrida aprobaron por unanimidad rechazar la protección y amparo a González Valencia.
A pesar de los argumentos de la defensa sobre la fragilidad de la jefa, los jueces sostuvieron que estas medidas representan un alto riesgo de fuga. Un antecedente de su conducta reforzaba la hipótesis de las autoridades. González Valencia había sido liberada en 2018 tras pagar una garantía de casi $100.000. Pero fue declarada prófuga por no cumplir con presentarse regularmente frente a las autoridades, tal como estaba pactado. Volvió a ser detenida en Zapopan en noviembre de 2021 y durante su detención denunció maltrato por parte del ejército, así como la violencia ejercida sobre sus nietos, quienes la acompañaban. Veamos el momento registrado por las cámaras. Bueno, tenemos Rosalinda González Valencia, del hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de operaciones con recursos de asistencia ilícita. Se ordena su orden de aprehensión. González Valencia fue condenada a permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social 16, CPS Femenil Morelos, con residencia en Coatlán del Río. Después de ver todo este árbol genealógico criminal, podría pensarse que todo es fruto de una manzana podrida apodada El Mencho. Pero en realidad, no es el único delincuente de su generación, ya que hubo otro conocido mafioso en Jalisco que llevaba su apellido. Estamos hablando de nada más y nada menos que su hermano, Antonio Oseguera Cervantes. Este hombre era uno de los peces gordos del cártel de Jalisco Nueva Generación. Las autoridades mexicanas aseguran que el hermano del Mencho, que se hacía llamar a sí mismo Tony Montana, era el responsable del blanqueo de capitales dentro del CJNG. También se ocupaba de la compra de armamento y la coordinación de la pelea contra organizaciones criminales. La justicia internacional tuvo puesta la mira sobre su figura, ya que estaba acusado de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina en territorios ajenos a México. Una de las sospechas más graves que pesaba sobre su cabeza era que proveía al cártel de sofisticado armamento militar. En un golpe a la criminalidad, las autoridades lograron la detención de Tony Montana. Este personaje era buscado por las agencias estadounidenses, puntualmente por los delitos de tráfico internacional de drogas y posesión de armas de fuego. A pesar de ser tan escurridizo como su hermano, un misterioso informante fue quien lo entregó a la justicia. En diciembre de 2022, el chofer de Tony, uno de sus colaboradores más estrechos, tomó la sorprendente decisión de hablar con las autoridades y traicionar a su superior. A través de un correo electrónico, este denunciante develó todas y cada una de las actividades delictivas del hermano de Oseguera Cervantes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Describió a Montana como una figura violenta y prepotente, siempre rodeado de una escolta armada. También detalló sus operaciones en varios puntos estratégicos, incluyendo el municipio donde radicó la denuncia, además de Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan. Este cóctel de revelaciones puso al líder criminal en la mira de la justicia. Según el testimonio del ex colaborador, se desempeñaba como su conductor, así como también siendo su mano derecha en la venta de drogas y otros delitos. Antonio Oseguera, aficionado a los excesos, solía ser llevado semi-inconsciente a su residencia debido a sus excesos de alcohol y drogas. Estas declaraciones no solo proporcionaron información valiosa sobre las actividades de Tony Montana, sino que también revelaron su modus operandi y su estilo de vida desenfrenado. Basándose en esta información privilegiada, las autoridades implementaron un operativo de seguimiento que culminó en la captura del hermano del Mencho en diciembre de 2022. Como dato de color, quisiéramos compartirles una ironía del destino. En una de sus detenciones en 2015, este chofer y Antonio Oseguera fueron arrestados, y fue el mismo Tony Montana quien pagó la fianza para garantizar la liberación de ambos. Este gesto de camaradería criminal terminó por convertirse en la propia condena del capo narco, como una cruel ironía del destino. A pesar de ser puesto en custodia, el 29 de septiembre de 2022, una jueza federal dejó sin efecto la acusación de Antonio Oseguera Cervantes por el delito de acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Claramente los hilos de poder que movía el CJNG estaban dando su efecto. Si bien la Secretaría de la Defensa Nacional lo señaló como posible operador logístico de un grupo criminal, la jueza determinó que no existían indicios razonables para sostener tal acusación. Sin embargo, en enero de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Tony Montana
de conspirar para traficar metanfetamina y cocaína a territorio norteamericano entre los años 1998 y 2022, por lo que fue extraditado y está aguardando juicio en el territorio norteamericano, donde el poder de influencia del Mencho es mucho menor. La captura de Tony Montana es un episodio más en la lucha contra el crimen organizado. Un giro impulsado por la colaboración de un ex socio reveló las complejidades y traiciones dentro de los cárteles. De la misma manera, los otros miembros del clan, entre los que se encontraban el cuñado y la esposa del Mencho, incluso sus propios hijos, han demostrado ser tan mafiosos como su jefe y estar igual de involucrados en el negocio. En este juego de ajedrez criminal, donde el Mencho es el rey, la captura y enjuiciamiento de sus familiares arroja luz sobre las conexiones intrincadas que sostienen al imperio del CJNG. Mientras el líder escurridizo permanece en las sombras, los lazos de sangre se desenredan en un teatro judicial que sigue develando los secretos de uno de los cárteles más poderosos de la historia reciente. Guerra, muertes, de todo. Se van en personas inocentes, niños, niñas, mujeres, gente, hombres, viejitos, de todo. El sicario que acabamos de escuchar describe el clima peligroso y brutal de Sinaloa, un estado mexicano que se convirtió en la capital mundial del narcotráfico y por ende en uno de los territorios más violentos del planeta. Sin embargo, todo parece estar a punto de empeorar. El 25 de julio de 2024 fue capturado el último fundador en libertad del cártel sinaloense más importante, Ismael El Mayo Zambada, antiguo socio de Joaquín El Chapo Guzmán. Se encuentra actualmente bajo custodia de autoridades estadounidenses a la espera de su juicio. Esto significa el fin de una era, en particular de la vieja guardia sinaloense, pero también el inicio de nuevas disputas, ya que detrás de esa detención hay varios misterios sin resolver que podrían abrir las puertas a una guerra interna dentro de la organización. En esta nueva entrega de Militarmente, vamos a contártelo todo. Así que prepárate para un video cargado de violencia y adrenalina. ¡Comencemos! Esto va a explotar porque va a explotar. Esto de que va a haber guerra y va a haber sangre y va a haber mucha sangre. Aquí te encuentran porque te encuentran. Primero es necesario regresar al pasado para conocer qué rol e importancia tiene Ismael Zambada alias El Mayo dentro del cártel de Sinaloa o CDS. El origen de dicha organización se remonta a los primeros años de la década de los 90, cuando el cártel de Guadalajara se derrumbó tras la aprehensión de todos sus líderes en manos de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, también conocida como DEA. En esa época de crisis se generó un vacío de poder. Era el momento ideal para que gente con ambición y agallas tomara la iniciativa para hacerse cargo del negocio que había quedado huérfano. Esas personas fueron Joaquín El Chapo Guzmán, Héctor Luis Palma Salazar y por supuesto Ismael Zambada, todos antiguos pistoleros y traficantes de Guadalajara que decidieron independizarse. Desde entonces ellos han sido los grandes referentes del CDS, liderando la expansión brutal que tuvo la organización durante años hasta transformarse en la principal fuerza narco del planeta. Pero nada puede durar para siempre. Luego de una serie de ataques violentos a sus enemigos, el 23 de junio de 1995 fue atrapado Palma Salazar y continúa tras las rejas hasta el presente. La historia del Chapo es bien conocida, con varias detenciones y escapes, pero la tercera captura, ocurrida el 8 de enero de 2016, parece haber sido la última, ya que concretó su peor pesadilla: ser trasladado a Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad donde huir parece imposible. Así que Ismael Zambada se encumbró como el último representante de la vieja guardia, un hombre misterioso que ni siquiera fue detenido en sus más de 4 décadas de carrera criminal. Es que para el capo pasar sus últimos años detrás de las rejas era un destino miserable,
y estaba dispuesto a todo antes que sucumbir de esa manera. Escuchemos el testimonio de un antiguo sicario de Sinaloa que trabajó durante mucho tiempo con el Mayo. En muchas ocasiones hablábamos de historias de cuando llegó muy cerca de ser detenido. Alguna vez me había contado que tenía una granada, que la tenían lista y que estaba listo para tronarla porque ya sentía que lo iban a localizar. Tenía órdenes, ¿verdad?, su mano derecha en ese tiempo, que si lo iban a capturar que mejor le tiraran un balazo, ¿verdad?, para no tener que pasar por esos procesos de estar en la cárcel. Lo que relata el criminal es de gran importancia. Zambada tenía tal pavor de ser detenido que solía viajar con una granada junto a su cuerpo para volar en 1000 pedazos en caso de que sintiera cerca el sonido de sirenas policiales. Además, el capo era un tanto mayor que sus colegas. Al haber nacido en 1948, ya se encontraba en el ocaso de sus días como criminal, con menos energía para resistir el encarcelamiento. Ahora que sabemos esto, es necesario volver al presente, más precisamente al 25 de julio de 2024. Aquella jornada parecía ser un jueves normal, pero las autoridades norteamericanas hacía tiempo que contaban con datos muy sensibles. De acuerdo con sus informantes, uno de los hijos del Chapo, Joaquín Guzmán López, estaba dispuesto a entregarse a la justicia estadounidense luego de varios años de huir. Cabe recordar que desde la captura de su padre, fueron él y sus hermanos quienes trataron de dominar el legado del CDS a través de la célula conocida como Los Chapitos, la cual ha competido incluso contra las tropas de Zambada. La información que tenía la Administración de Control de Drogas y el FBI era muy clara. Después de meses de negociación con autoridades norteamericanas para asegurar su protección como testigo, un sujeto muy buscado por la justicia se entregaría. Era el heredero sinaloense, quien estaba a bordo de una avioneta que iba a descender en los límites entre Texas y Nuevo México. Y así fue. Al llegar al lugar, los uniformados se encontraron con la avioneta, la cual fue rodeada. Pero del interior del vehículo no solo descendió Guzmán López, sino también un hombre de edad avanzada. Era el Mayo Zambada, el último de los titanes de antaño. Si bien aún existen varios puntos ciegos en la historia, vale la pena recurrir a la conferencia de prensa brindada por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Las fuerzas del orden de Estados Unidos fueron informadas en varias ocasiones previas que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse ante las autoridades estadounidenses. Sin embargo, nunca había concretado dicha intención. Como indica Rodríguez, la secuencia de hechos comenzó con un reporte secreto recibido por agentes de la DEA. Lo único que sabían es que durante el mediodía de aquel jueves de julio, el hijo del Chapo había decidido rendirse y para ello iba a viajar a suelo estadounidense. Una opción bastante curiosa, ya que por lo general los narcos no quieren ser extraditados ante la justicia del tío Sam, que suele ser más implacable y con prisiones mucho más difíciles de franquear para huir. No solo eso, sino que los dólares en suelo azteca rinden mejor a la hora de sobornar autoridades. En Estados Unidos es mucho más complicado y costoso poder comprar abogados, fiscales y jueces. Allí radica la primera gran incógnita de esta rendición. ¿Por qué tras las fronteras y ante la mayor potencia del continente? Esta pregunta se hace incluso más difícil de responder si tenemos en cuenta que a Ismael Zambada lo mortificaba la idea de ir preso. Al momento de su aprehensión era un hombre de 76 años, con varias enfermedades y el peso de haber vivido en la clandestinidad la mayor parte de su vida adulta. Todos sus allegados y antiguos colaboradores coinciden en una sola cosa. El capo jamás se hubiera entregado por su cuenta, ya que era el último lugar en el que quería pasar su vejez. Pero puede ser que finalmente haya cambiado de parecer para escapar de peligros mortales en su tierra natal.
Regresemos al testimonio del sicario del cártel de Sinaloa, quien tuvo la oportunidad de charlar en profundidad con el Mayo en el pasado. Es el temor más grande de cualquier criminal, especialmente en México, de tener que pasar tiempo en una cárcel americana. Para capos como él o como para el Chapo Guzmán, los castigos son duros y nadie quiere pasar por eso. Los primeros reportes extraoficiales apuntaban a que la aprehensión del líder del cártel de Sinaloa ocurrió en un aeropuerto privado. Sin embargo, medios estadounidenses refirieron que en realidad habría ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Santa Teresa. El aeródromo atiende principalmente a viajeros del sur del condado de Doña Ana, así como de la ciudad de El Paso y la zona de Ciudad Juárez, Chihuahua. Su pista tiene capacidad para una amplia variedad de tráfico aéreo, incluyendo jets ejecutivos, aviones monomotores y multimotores, turbopropulsores y helicópteros, por lo que resulta ideal para el tipo de viaje que realizaban Joaquín Guzmán López y el Mayo. Pero en este caso todo está rodeado de misterio, así que surgió una segunda versión extraoficial compartida por el periodista Luis Chaparro. Él indicó que la detención sucedió en el Atlantic Aviation SKF, una instalación de servicios de aviación fija ubicada en la base de la Fuerza Aérea Kelly en San Antonio, Texas. Esta instalación ofrece diversos servicios para aviones privados y comerciales, incluyendo abastecimiento de combustible, mantenimiento y atención a pasajeros y tripulaciones. Finalmente, para despejar dudas, Rosa Isela Rodríguez brindó los detalles del verdadero lugar de detención. El vuelo desde México aterrizó en los Estados Unidos en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, aproximadamente a las 4:24 p.m. Este aeropuerto está justo a las afueras del Paso, Texas. El vuelo en sí no fue planeado por agencia gubernamental estadounidense alguna. Pese a la claridad en las palabras de Isela Rodríguez, lo último que escuchamos en este clip está en disputa, ya que la organización del vuelo es uno de los tantos puntos misteriosos dentro del caso. Todo parece indicar que el legendario líder no viajó por su propia voluntad, sino que llegó como rehén, lo que explicaría su enojo y las marcas de golpes que podían verse en su cuerpo al descender de la avioneta. Es por estos detalles que ha surgido una hipótesis tan oscura como probable, en la cual entra en juego la traición que podría transformar al estado de Sinaloa en un territorio de guerra. Como te adelantamos, el Frente de los Chapitos, constituido por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, es una de las facciones en pugna por controlar las operaciones del CDS. Pero no son los únicos que pretenden dominar ese imperio. Hay miles de sicarios y vendedores fieles a la vieja guardia, la cual encuentra representantes solo en el Mayo Zambada. Se hacen llamar la Malliza y se han enfrentado en numerosas ocasiones con los hijos de Loera por el control del territorio. Las tensiones entre estos grupos son de público conocimiento y los medios de comunicación se han hecho eco de las masacres internas, pero algo sucedió que terminó de romper todo tipo de lazo entre ambas partes. Durante los juicios efectuados contra el Chapo llevados a cabo en Estados Unidos entre 2018 y 2019, uno de los testigos clave fue Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, hijo mayor de Ismael Zambada. La sangre de su sangre se transformó en soplón de la justicia y en un puñal en la espalda para todo el CDS. Desde entonces, los analistas han especulado con una posible venganza de parte de los Chapitos para equilibrar la balanza interna de la organización. Semejante acto de traición no podía ser pasado por alto. Escuchemos la opinión de un experto en criminología mexicana antes de detallar qué podría haber acontecido en los días previos al 25 de julio de 2024. El Mayo no se subiría a un avión sin escoltas, no viajaría a supervisar pistas porque él ya no estaba operando. Entonces es una versión que creo que trata de encubrir. Lo que dice el especialista es muy cierto. Un capo del nivel del Mayo no se arriesgaría a viajar sin protección personal, pero
¿Y si sus escoltas hubieran sido abatidos antes de despegar? Según las versiones más difundidas, en los días previos a la misteriosa rendición en suelo norteamericano, en México se pautó una importante reunión para definir el futuro del cártel de Sinaloa. Se comenta que Ismael Zambada habría sido contactado por gente de los Chapitos para un encuentro importante que habría de realizarse en un punto seguro en un rancho en las afueras de Culiacán, conocido con el nombre de Huertos del Pedregal. La consigna era generar una breve tregua en la competencia para afrontar la creciente presión de Estados Unidos sobre la seguridad mexicana, ya que desde Washington exigen resultados inmediatos y capturas de alto perfil para contrarrestar la crisis del fentanilo que destruye sus comunidades. De la reunión participarían Joaquín Guzmán López y el diputado federal electo Héctor Melesio Cuen, colaborador y socio de los traficantes. En principio sonaba como un motivo más que lógico para bajar la guardia temporalmente y sentarse a dialogar con los hijos de su socio de toda la vida. Es por eso que el Mayo habría accedido al encuentro con los Chapitos. En realidad, los planes de estos últimos eran muy diferentes. Sin embargo, al llegar al punto de la reunión en el fraccionamiento Huertos del Pedregal, el Mayo y 4 de sus escoltas fueron sorprendidos por sicarios del hijo del Chapo Guzmán vestidos de militares. Aquello fue una emboscada para capturar a Zambada en un momento de baja protección. Recuerda que el Mayo permaneció prófugo durante décadas debido a algunas cualidades fundamentales: bajo perfil, fidelidad en sus hombres y una gran astucia para esconderse. Esto mismo lo convertía en un objetivo difícil de alcanzar para los Chapitos, y es por eso que tuvieron que pergeñar una estrategia complicada para que estuviera al alcance de sus manos. Joaquín Guzmán López tomó por sorpresa al antiguo socio de su padre, eliminó a sus escoltas y lo subió a golpes a bordo de una camioneta cuyo destino ya te hemos contado. A punta de pistola y amenazado de muerte es que el Mayo finalmente fue capturado por las autoridades estadounidenses. Lo que suma aún más misterio a este suceso es que el antes mencionado diputado Héctor Melesio Cuen fue encontrado muerto, por lo que nunca conoceremos su versión de los hechos. Otro detalle ha sido difundido por varios medios de comunicación. Afirman que la emboscada no solo fue ideada por los Chapitos para vengar la traición del Vicentillo y sacar del negocio al último capo de antaño, sino que las autoridades de Washington tuvieron mucho que ver. De acuerdo con esta teoría, Joaquín Guzmán López no sería solo un astuto heredero al trono del CDS, sino que también actuaba como informante de la Administración de Control de Drogas y el FBI. Esto marcaría una infiltración total de la seguridad estadounidense dentro del crimen organizado azteca y una humillación muy grande para las autoridades locales que desde hace años intentan lograr resultados de ese calibre. Cabe destacar que esta teoría no ha sido confirmada, pero tiene implicaciones muy graves para el negocio del trasiego de drogas. La detención de El Mayo no es un hecho menor, sino que puede cambiar para siempre el funcionamiento del cártel más grande del planeta. El sicario anónimo que ha prestado declaración tiene muchas cosas que decir al respecto, brindando una perspectiva única al caso. Estamos hablando de un capo de los más poderosos y todos saben que el poder lo agarran porque alguien se los presta, ¿no? La corrupción, ¿verdad? Es la arma más, ¿verdad? Fuerte que tiene los carteles, específicamente el cartel de Sinaloa, ¿verdad? Según explicó Rosa Isela Rodríguez, la entrega de Joaquín Guzmán López fue negociada durante meses con autoridades estadounidenses. Al encontrarse parte de su familia encarcelada en ese territorio y con la posibilidad de obtener privilegios como testigo protegido, el hijo del Chapo habría optado por escapar de una potencial guerra abierta dentro de la organización. Según Rodríguez, contó con la ayuda de sus hermanos para gestionar su entrega. Un hecho de semejante importancia, el cual incluyó una emboscada interna dentro del cártel de Sinaloa para que los Chapitos pudieran entregar en bandeja de plata al más antiguo socio de su padre, no es un síntoma positivo.
Muchos expertos entienden que el CDS está a punto de fraccionarse aún más, lo que podría sepultar para siempre al imperio fundado en los años 90. Pero esto, lejos de ser una buena noticia, es un presagio de muerte y destrucción para todo México. Cada vez que desaparece una organización de gran tamaño, nacen decenas de facciones pequeñas que buscan reclamar su lugar como la única y verdadera heredera al trono. Esto genera derramamiento de sangre y balaceras que podrían transformar al estado de Sinaloa en un páramo devastado. Me imagino que la violencia y las peleas que van a aumentar entre la fracción de los Chapos y la fracción de Mayo Zambada. Me imagino que le va a afectar mucho al cártel de Sinaloa, y para mí yo creo que ya casi estamos al final de lo que conocemos que era la organización más poderosa del mundo. Si bien el cártel de Sinaloa se encuentra con sus fundadores presos y con la mitad de los chapitos tras las rejas, eso no quiere decir que sea una organización acéfala y sin órdenes claras para actuar. Lo más probable es que dentro de unos meses, cuando la situación judicial de Zambada se aclare y sepamos cuántos años de prisión le corresponden por sus crímenes, el viejo capo retomará sus responsabilidades a larga distancia. No es descabellado pensar que dictará órdenes y asumirá el control de la infame Malliza, aún encontrándose a miles de kilómetros de la tierra en la que se convirtió en leyenda. Por el lado de los chapitos, quienes son sospechosos de ser un nexo fundamental para la producción y trasiego de fentanilo a Estados Unidos, esta detención se presenta como una oportunidad inmejorable. Si quieren tomar el negocio por completo y transformarse en los nuevos reyes sinaloenses, no habrá una época más propicia para hacerlo que el presente. Claro, la única forma de lograrlo será con balaceras y muerte. Un imperio tan grande como el CDS no se conquista sin derramar sangre, y todas las facciones en pugna lo saben. Los chapitos han incrementado su poder destructivo de forma considerable, sumando nuevos sicarios y armamento de primer nivel a su arsenal. Su gran desventaja es que los hombres del Mayo son quienes se quedaron con el capital político y simbólico. El cártel de Sinaloa se apoya fuertemente en su relación con la sociedad civil y con sectores del gobierno. Es una organización afín a la matanza, pero también al soborno. Teniendo a gran parte de la justicia en el bolsillo y con lazos sólidos con la policía y el ejército, la vieja guardia presentará batalla para no entregar el negocio a los hijos del Chapo. Por supuesto, las verdaderas víctimas de este escenario son los vecinos, que deberán soportar vivir un infierno en la tierra mientras los narcos dirimen sus diferencias. Escuchemos las palabras de un vecino de Culiacán, capital de Sinaloa. Ahorita estamos tranquilos, pero ya que no haya Guardia Nacional o los soldados que se llegaron de México, vamos a estar mortificados porque pues, tenemos miedo de un culiacanazo nuevo y de cosas de esas, porque lo que pasó como que no estamos a gusto. El hecho al que se refiere el hombre, el infame Culiacanazo, fue un ataque orquestado por los sicarios de los Chapitos en octubre de 2019. En aquel momento, la Marina de México había capturado a Ovidio Guzmán López, uno de los herederos de Sinaloa. Cuando era transportado, miles de asesinos y criminales salieron a las calles para causar caos y asesinar a personas inocentes. Se reportaron balaceras, incendios e incluso el secuestro de familiares de agentes de policía. Tal fue el salvajismo demostrado por el CDS, que el gobierno no tuvo más remedio que dar marcha atrás con la detención y liberar a Ovidio Guzmán López para evitar desastres mayores. Aquello fue una demostración del poder que tienen los cárteles, el cual en ocasiones es suficiente para doblegar la voluntad del Estado y del Ejército. El pueblo aún recuerda esas jornadas violentas y teme que se repitan ahora que el cártel de Sinaloa se encuentra en una crisis de identidad tan profunda. Al momento de edición de este video, la entrega del Mayo y de Joaquín Guzmán López son hechos recientes que se encuentran en pleno desarrollo. Aún hay mucho misterio alrededor de lo que ocurrió realmente.
Incluso el abogado de Zambada admite no conocer todos los detalles sobre los hechos acontecidos en julio de 2024. And there never has been for Joaquin Guzman Lopez. It's very interesting. I don't disagree with the allegations, but as I said, the allegations keep changing, by the day. There's a few people that know what happened, I suppose, and eventually it'll come out. El equipo legal del Mayo se encargó de publicar una carta escrita por el narcotraficante, en el cual da su versión de los hechos y lanza importantes acusaciones a sus colegas y a sectores de la política. En la misiva dejó claro que no se rindió ante las autoridades, sino que fue obligado. La idea de que me entregué o cooperé voluntariamente es completa e inequivocadamente falsa. Me trajeron a este país por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad. Además describió que dentro de la avioneta viajaron él y Joaquín, solo acompañados por el piloto. También confirmó que el político corrupto Héctor Melesio Cuen fue asesinado en la noche de la reunión en el rancho en las afueras de Culiacán. La carta del Mayo abre nuevos misterios. De seguro, con el correr de los meses, emergerán detalles que expandirán esta historia épica repleta de engaños y mentiras. Por el momento, la justicia trata de resolver las incógnitas para asegurar una pena ejemplar para los hombres capturados. Lo que es seguro es que el ambiente del narcotráfico está a punto de cambiar para siempre y esperamos que esa turbulencia no afecte a los vecinos de Sinaloa. De esta manera llegamos al final de un video marcado por la traición, incluso entre viejos socios. Si te interesa este tipo de contenido y quieres seguir al tanto de lo que ocurre en el crimen organizado de México, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.